El joven amante de Clara me estaba dando problemas otra vez, su voz era un gemido áspero y familiar. Estoy tan enamorado de ella, suplicó, desplomándose dramáticamente en sus brazos justo delante de mí. No puedes dejar que la tenga. Clara, la mujer con la que estuve casado, permaneció sentada durante todo el espectáculo sin decir una sola palabra. Sin embargo, un momento después, mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Solo dale la razón, síguele la corriente y síguele la corriente por ahora. Suspiré e hice lo que me pidió, asintiendo con la cabeza. Entonces me di la vuelta y fui en silencio a nuestra habitación a empacar mis cosas, lista por fin para irme de la casa que habíamos compartido. Al salir, oí a uno de sus amigos burlándose de ella en la sala. Está muy borracho, ¿verdad? Apuesto a que podrías conseguir que se fuera sin nada. Me imaginaba a Clara arqueando una ceja, con una expresión relajada y segura en el rostro. ¿Te atreves?, pensé, con un sabor amargo en la boca. Dentro de una semana, ella sería la que lloraría y gritaría fuera del juzgado, no yo. Pero por ahora, seguí sus instrucciones. No les dije ni una palabra. En cambio, abrí discretamente un mensaje de otra persona en mi teléfono. ¿Te casarías conmigo? Sí, respondí. Un momento después, apareció un emoji con ojos brillantes. ¿En serio? Presioné la pantalla del teléfono, sin responder todavía. El sonido de sus risas y charlas llegaba desde la otra habitación. Si de verdad se divorcia de ella, la voz de otro amigo se alzó por encima del estruendo. Te presto mi coche nuevo durante 3 meses. ¿Eso es todo? Lo quiero por 1 año. ¿Listo? El grupo abucheó y vitoreó en celebración. Regresé a mi habitación y seguí metiendo cosas en mi maleta al azar. Lo que vi, lo metí dentro. Clara se había enamorado perdidamente de un hombre 7 años menor que ella, un chico llamado Leo. Ella le había comprado coches caros e incluso una casa, llevándolo a viajes lujosos por todo el mundo. A cambio, Leo ni siquiera la dejaba tomarle la mano en público. Ya estás casado, le decía, fingiendo virtud. No puedo hacer algo que le perjudique a tu esposo. Esa actuación afectó profundamente a Clara. Sintió una oleada de culpa y adoración por Leo y sus supuestos principios. Voló de vuelta a casa inmediatamente con el único propósito de divorciarse de mí, planeando mostrarle los documentos oficiales en la cara como prueba de su devoción. Cuando lo mencionó por primera vez, discutí con ella, incapaz de aceptar una razón tan absurda para terminar nuestro matrimonio. Entonces me abrazó, consolándome con palabras tiernas. Es solo para presumir, cariño, susurró. Me devolverá los papeles en unos días, ¿vale? Pero no había pasado tanto tiempo, y ahora Leo estaba en mi casa, en mi cara, desplomándose en los brazos de mi esposa y rogándome que se la diera. Todas sus amigas me insistieron en que fuera más maduro, que no armara un escándalo por una niña pequeña. Clara se quedó sentada, sin decir nada, proyectando una imagen de reticencia. Pero todo el tiempo, me enviaba mensajes frenéticamente por debajo de la mesa. Simplemente acepta, síguele la corriente, síguele la corriente. Y así cedí de nuevo. Esta vez, mientras estaba en el silencio de nuestra habitación, apareció otro mensaje en mi teléfono de la misma persona que antes. ¿En serio? ¿En serio? No me estás tomando el pelo, ¿verdad? Un ligero calor me recorrió el rostro, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Respondí al instante, ¿en serio? ¿En serio? No bromeo. Justo cuando terminaba de empacar, Clara vino a buscarme. Me llevaba ella misma al juzgado. Estaba de un humor sorprendentemente bueno durante el viaje, charlando animadamente sobre cómo deberíamos celebrar mi próximo cumpleaños. Este será nuestro 5º cumpleaños juntos, y nuestro 5º aniversario, dijo, como si los papeles que estábamos a punto de firmar no significaran nada. Vi algunas islas privadas en venta en internet. Son todos preciosos. Cariño, ¿cuál te gusta? Se inclinó y me besó en la mejilla. Lo olvidé, a mi cariño le encanta Malasia. Compraremos ese entonces. Fue solo cuando bajamos del coche que por fin notó las lágrimas en mi cara. Extendió la mano para limpiarlas, pero le aparté la mano de un manotazo. No dije ni una palabra.
No fue hasta que estuvimos dentro, frente al funcionario que tramitaría nuestro divorcio, que por fin intentó tranquilizarme de nuevo. No te enfades, cariño, susurró, acercándose. En el peor de los casos, nos volveremos a casar la próxima vez. Ese chico sí que es un cabrón. El dependiente nos miró con expresión cansada y practicada, como si hubiera visto esa misma escena 1.000.000 de veces. Hizo algunas preguntas rutinarias y luego nos dijo que tomáramos asiento y esperáramos a que se imprimieran los documentos. Clara se sentó a mi lado, pero de reojo la vi enviando mensajes constantemente. Le estaba escribiendo a Leo. Bueno, un divorcio lleva tiempo, ¿sabes? Volveré en cuanto termine, ¿vale? Prometiste que te besaría hoy. No incumplas tu palabra. Pero Leo seguía insistiendo, enviando un mensaje tras otro. Al ver que yo estaba callada y dispuesta a colaborar, Clara decidió que no podía esperar más. Se levantó bruscamente. Cariño, me ha surgido algo, dijo, con las palabras saliendo de golpe. Tengo que irme. Puedes conseguir los papeles tú mismo. Ya te he reservado un nuevo apartamento, solo tienes que tomar un taxi más tarde. Se marchó tan rápido que se fue antes de que pudiera responder. No dije nada. La vi irse y me quedé allí sentado mientras las bulliciosas ventanillas de servicio se calmaban poco a poco. Justo al salir del juzgado, apareció una nueva imagen en mi teléfono. Era la foto de un billete de avión de Londres a mi ciudad. Debajo había un mensaje sencillo: espérame. No fui al nuevo apartamento que Clara me había reservado. En cambio, tomé un taxi de vuelta a mi antiguo barrio, al pequeño apartamento donde vivía antes de casarnos. La atmósfera familiar del viejo edificio me invadió, y no pude evitar pensar en la Clara de entonces. Crecí huérfana, siempre apoyada por una madrina anónima a distancia. Tras enterarse de que había conseguido entrar en una buena universidad y me había mudado a este viejo complejo de apartamentos, cortó todo contacto. Ese invierno, por una extraña coincidencia, la familia de Clara se mudó al apartamento de abajo del mío. Por aquel entonces, le encantaba subir corriendo a buscarme. Como sabía que me encantaban las castañas asadas, me traía una bolsa de papel caliente llena de ellas todas las noches. Llamaba con fuerza a mi delgada puerta metálica, haciendo vibrar todo el marco. La abría y veía su radiante sonrisa tras una tenue nube de vapor. Pasaba junto a mí y entraba en mi pequeño apartamento, pelaba una castaña, la soplaba para enfriarla y me la acercaba a los labios. Mira, ten cuidado, hace calor. Me zumbaba la cabeza, un calor que me recorría el cuerpo y que no tenía nada que ver con la castaña. Un momento después, se daba cuenta de lo que acababa de hacer y se ponía colorada como un tomate. Más tarde, fui a la universidad en el norte, y ella a una en el sur. Aunque estábamos a kilómetros de distancia el primer día de invierno de cada año, ella siempre estaba allí, esperándome afuera de mi residencia con una bolsa de castañas asadas, pelándolas pacientemente y soplándolas para que se enfriaran. Parecía natural que termináramos juntas. Después de graduarnos, nos casamos. Empezó un negocio próspero y nos mudamos a una gran villa en las afueras, pero nunca más me compró castañas asadas en invierno. Incluso me preguntaba, un poco molesta, ¿no has tenido suficientes después de todos estos años? Creo que el amor que nos teníamos entonces era real, pero también sé que los verdaderos sentimientos pueden cambiar en un instante. El timbre de mi teléfono me sacó de mis recuerdos. Bajé la vista y vi una foto que me habían enviado desde un número desconocido. Era Clara. Su hombro desnudo quedó expuesto cuando Leo presionó su cabeza contra su cuello. Su mano pálida la sujetó con fuerza por la espalda, con los ojos nublados de placer. No era difícil adivinar qué hacían. Me dieron náuseas y corrí al baño vomitando un buen rato. Lo primero que hice al recuperarme fue bloquear y borrar su número. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de alguien llamada Sofie. Había enviado una pegatina de un cachorrito moviendo la cola. Oye, ¿qué haces? Te extraño. Sofie era mi compañera de pupitre en el instituto. Apenas había logrado entrar en la mejor escuela magnet de la ciudad. A principios de año, tenían un programa de tutoría entre compañeros, y me asignaron a ella. Tenía ojos penetrantes e inteligentes. Y cuando su mirada me recorría, era tan intensa que me estremecía e instintivamente intentaba empequeñecerme.
Durante mucho tiempo, no le dije ni una palabra. Hasta que un día, durante la hora de almuerzo, estaba durmiendo la siesta en su escritorio. Tenía tantas ganas de beber agua de la fuente de afuera que decidí salir por la ventana del aula en lugar de despertarla. Era mi primera vez intentándolo, y caí torpemente de trasero en el césped. Oí una risa desde arriba. Levanté la vista y vi a Sofía apoyada en el alféizar de la ventana, con una amplia sonrisa. Me sentí un poco avergonzada y enojada, lo que me hizo más atrevida de lo habitual. ¿Cuándo te despertaste?, pregunté. Justo cuando luchabas por volver a subir, dijo, con los hombros temblando de risa. Me preguntaba si te caerías. No pensé que lo harías. La miré fijamente y de repente me di cuenta de que, después de todo, no era tan difícil llevarse bien con mi compañera de escritorio. Después de eso, empecé a hacerle preguntas sobre nuestras tareas escolares de forma proactiva. Siempre me explicaba las cosas con detalle, incluso dándome ejemplos adicionales para practicar. Si había un día en que no entendía un concepto, me compraba un montón de cuadernos de práctica y me decía que si los terminaba todos, dominaría el tema. A veces, cuando pensaba que se estaba cansando de enseñarme, le ofrecía un té con leche como muestra de agradecimiento. Esto continuó hasta el año en que nuestra escuela nos asignó clases diferentes según nuestras calificaciones. Naturalmente, ella ingresó al programa de honores. Antes de mudarse a su nueva aula, me pidió mi información de contacto. Pero después de agregarme, no dijo nada. Hasta hace una semana, cuando de repente volvió a contactarme. Me preguntó cómo había estado últimamente. En ese preciso instante, estaba hecha un mar de lágrimas, pues acababa de recibir los papeles del divorcio de Clara. En mi angustia, no me di cuenta de que había pulsado sin querer el botón de llamada. Ella me escuchó en silencio durante media hora, mientras yo sollozaba por mi corazón roto. Por mis divagaciones incoherentes, se dio cuenta de que me acababa de divorciar. Más tarde, cuando Leo volvió a acosarme, me envió ese mensaje. ¿Te casarías conmigo? Escuchando las risas de Clara y sus amigas aún resonando en mi memoria, volví a mirar el mensaje. Sí, se lo había dicho. Desde ese día, Sofía se había vuelto mucho más cariñosa. Nunca me di cuenta en la preparatoria de que pudiera ser tan habladora. Todos los días me preguntaba qué hacía, qué comía, y me enviaba un emoji triste diciendo que me extrañaba. Su presencia constante en mi vida, aunque solo fuera por mensaje, alivió bastante mi soledad. 3 días después, Clara me envió una foto. Supuse que había encontrado mi número a través de un conocido en común. Parecía que estaba cenando con sus padres. Cariño, han pasado 2 días. ¿Por qué no me has llamado? ¿Qué tal el nuevo lugar? Seguro que no puedes dormir bien sin que te abrace, ¿verdad? Si no me equivoco, ese pequeño brazo pálido en la esquina de la foto era de Leo. Respondí sin rodeos. Tú y Leo parecen estar muy bien. Él insistió en venir, ella le contestó. No pude negarme, pero a mis padres les cae muy bien. Es muy bueno cautivando a las personas mayores. Le pediré que te enseñe algunas cosas algún día. Eso último fue una indirecta. Al fin y al cabo, era huérfano. Nadie me enseñó nunca a interactuar con los mayores. Esa amargura familiar, que había logrado reprimir durante unos días, me subió de nuevo a la garganta. No le respondí. Esa noche, Clara me llamó. El servicio de limpieza que contraté me dijo que no habías estado en el nuevo lugar. ¿A dónde fuiste? Suspiré, sin molestarme en ocultar la irritación en mi voz. Clara se rió entre dientes. ¿Qué pasa? ¿Estás cogiendo la costumbre de Leo de hacer berrinches? Te dije que solo finge. Cuando me canse de él, seguiré contigo. Anda, dime dónde estás ahora. Iré a buscarte. Lo pensé. Después de todos estos años, tenía muchas ganas de romper con esto. Bueno, dije en voz baja. Estoy en mi antigua casa, la de antes de casarnos. Ya lo sabes. Clara tenía la costumbre de actuar por impulso. Me preocupaba que viniera corriendo, así que me obligué a levantarme y esperarla en la pequeña sala. Pero solo caía una ligera llovizna afuera de la ventana. El viento entraba por la ventana abierta, alborotándome el pelo. La lluvia nocturna era fría.
Mientras cerraba la ventana, decidí llamarla. La llamada se cortó enseguida. Un momento después, recibí un mensaje de voz. Debió ser un accidente, una llamada de bolsillo. Qué dramático, dijo la voz de Clara, metálica y distante. Le compré un piso de lujo y ni siquiera quiere vivir en él. Insiste en volver a ese basurero. ¿A quién le cae bien? Al principio pensé que era un poco mono y despistado. Resulta que solo necesitaba una bolsa de castañas asadas cada año para que se enamorara de mí, como si nunca hubiera tenido nada bueno en su vida. Solo me casé con él porque no conseguía a la persona que realmente quería. Y no quería molestarme en buscar a otra persona. Era limpio y obediente, pero demasiado vulgar en la cama. Leo está mucho mejor, con más energía, más divertido. Ven aquí, cariño. Déjame besarte. El mensaje de voz terminó de golpe. Mi corazón se hizo añicos. Me quedé allí, aturdido, hasta la mañana siguiente, dándome cuenta de que Clara y yo no podríamos separarnos amistosamente. La vieja puerta metálica vibró suavemente y una voz de mujer gritó: Ethan, soy yo. Caminé aturdida para abrir la puerta. Hacía mucho que no veía a Sophie en persona. Parecía más serena y madura de lo que recordaba, nada que ver con la chica vivaz del instituto. Llevaba una bolsa de papel con castañas asadas. La imagen de su rostro se fusionó de repente con el recuerdo de Clara. El mensaje de voz resonó de nuevo en mis oídos. En un ataque de furia, le arrebaté la bolsa de las manos con violencia. Mi visión se nubló. Fuera, grité, no quiero verte. Mientras tanto, la compañía de Clara no estaba muy ocupada. Así que se llevó a Leo y a un grupo de amigos de escapada de fin de semana. Reservaron una villa en la montaña. Por la tarde, mientras se relajaban en las aguas termales al aire libre, un grito despertó a la multitud somnolienta. Madre mía, el heredero de la corporación Sinclair ha vuelto al país. Amigo, dijo otro amigo, ¿no tenías un proyecto que querías presentarles a los Sinclair? Ahora que el heredero ha vuelto, quizá puedas intentar conectar. Clara se arrancó inmediatamente la toalla fría de la frente y nadó hasta allí, queriendo comprobar si la noticia era cierta. Pero la cara de su amigo se volvió extraña de repente mientras apretaba el teléfono con fuerza. No, espera, lo leí mal. Pero ya era demasiado tarde. Todos empezaron a acercarse a él. ¿Qué pasa? A ver. El dueño del teléfono no pudo retenerlo porque se lo arrebataron. Alguien vio la pantalla y exclamó, ¡uy! De vuelta en el campo y ya teniendo un encuentro apasionado. Lleva a un chico en brazos. Oye, este chico me resulta muy familiar. Ahora por fin entendieron por qué su amigo había dicho de repente que había leído mal. El hombre de la foto era Ethan. A su amiga la estaban engañando. ¿Y quién se atrevería a decirlo en voz alta? Clara presentía que algo andaba mal y le arrebató el teléfono. En la foto, con la lluvia lloviznosa de fondo, un hombre cargaba a Sophie mientras subían a un coche. El rostro del hombre estaba oculto, pero Clara lo reconoció al instante. Esos zapatos eran los que acababa de comprarle a Ethan. La idea la golpeó como un puñetazo. Se levantó de inmediato y se vistió. Alguien, sin comprender lo que pasaba, preguntó con ansiedad, «Oye, ¿a dónde vas?» Leo llegará en cualquier momento. Maldijo en voz baja, con el rostro helado. Ethan se escapó con otra. Ante sus palabras, todos intercambiaron miradas de desconcierto. Clara ya estaba furiosa, con la sangre hirviendo. El instinto le decía que si no se iba ya, nunca volvería a encontrar a Ethan. Aceleró a fondo, corriendo de vuelta al viejo barrio, llamándolo una y otra vez. Ni siquiera notó un coche de lujo que circulaba a toda velocidad en dirección contraria. El teléfono no paraba de sonar, pero nadie contestaba. El corazón le latía con fuerza. Corrió al piso que le resultaba familiar en el viejo edificio y abrió la puerta de una patada. Todo el apartamento estaba vacío, no había nada allí. Clara se quedó allí, aturdida, obligada a aceptar la verdad. Ethan ya no la quería. No fue hasta que estuvimos en el coche, mucho después, que mi mente por fin se aclaró. Sophie, a mi lado, había permanecido en silencio todo el tiempo.
La miré de reojo y vi que tenía la mejilla izquierda un poco hinchada. Me toqué la cara con culpa. ¿Estás bien?, pregunté. La persona que estaba mirando por la ventana de repente se giró para mirarme, con una expresión de dolor en el rostro. No, me duele mucho la cara. Así que la había golpeado. Con el rabillo del ojo, vi al conductor del asiento delantero abrir los ojos de par en par por el retrovisor y apartar la mirada rápidamente, como si no pudiera soportarlo. Sentí una punzada de profundo remordimiento. Sophie parecía un poco molesta y con la mano, me giró la cabeza con suavidad para que la viera de frente. No apartes la mirada, ¿vale? Nuestras miradas se cruzaron. Tras un largo y pesado silencio, lo rompí. Lo siento. No sé qué me pasó. De repente, la mirada de Sophie se suavizó con compasión. Me acarició la cabeza y dijo, en realidad, es culpa mía. Recordé que te encantaban las castañas asadas en el instituto, así que pensé en traerte algunas cuando nos conocimos. No pensé que te traería tan malos recuerdos. Acabo de enterarme de que esa mujer horrible usó castañas asadas para conquistarte y convencerte de casarte con ella. Hizo una pausa. Tengo otra comida. ¿Quieres un croissant primero? Dijo que este croissant era su favorito de la prepa. El conductor de adelante fue muy perspicaz. Condujo con una mano y pasó una manga pastelera del asiento del copiloto al de atrás. Abrí el paquete y el rico aroma a mantequilla llenó el coche. Me lo comí todo contento y luego pregunté, ¿a dónde vamos? Sophie apoyó la cabeza en mi hombro, con un tono algo cansado. ¿A mi casa primero? Pensé que llegaríamos pronto, pero el coche tardó 4 horas enteras, saliendo de la provincia hacia un centro que no reconocía. Aparte de mis años universitarios, rara vez había salido de mi provincia natal. Este lugar era completamente diferente. Por todas partes había sicomoros frondosos, altos y hermosos que bordeaban las calles. Después de dormir una noche en la habitación de invitados que Sophie me había preparado, hablé. ¿Puedes llevarme a un terapeuta? Si de verdad vamos a estar juntos en el futuro, no puedo seguir haciéndote daño por lo que hizo Clara. No es justo para ti. Sophie, que me servía un plato de fideos, se detuvo como si no pudiera creer lo que oía. Me preguntaba cómo hablar de esto contigo. Tenía miedo de que siguieras viviendo con ese dolor. Me sorprendió un poco. Así que sí que había alguien que se preocupaba de verdad por mí. Después de comer, me llevó al terapeuta con el que ya había reservado cita hacía tiempo. El doctor tenía una sonrisa amable y acogedora. Entonces, el doctor dijo, mirándome con cariño, esta es la persona para la que me has estado reservando todos los lunes este último mes. Me puse colorado. No entendía. Sophie sonrió y me explicó, como no sabía cuándo podría traerte para el tratamiento, reservé todos los espacios disponibles por si acaso. Le susurré un gracias, y ella se levantó y salió de la sala de terapia para darnos privacidad. Gracias a mi cooperación y a mi disposición para superar las cosas, el médico dijo que no tenía ningún problema psicológico grave. Mientras evitara las cosas que desencadenaron el trauma y tuviera experiencias más positivas, el incidente de esa noche, cuando la confundí con otra persona, no volvería a ocurrir. Le di las gracias al médico y salí de la habitación. Saludé a Sophie con la mano. Estoy bien. Sophie se acercó a mí, pero se detuvo, como si estuviera conteniendo un impulso. Tomé la iniciativa y extendí la mano para abrazarla. Gracias. Sophie no era como Clara. Ella no decidió tenerme encerrada en casa. En cambio, me dio la opción de salir a trabajar. Después de estar tanto tiempo apartada de la sociedad, realmente no sabía qué hacer. ¿Qué te parece ser mi asistente?, sugirió. Me falta una persona y no confío en nadie más. Lo pensé un momento y acepté sin dudarlo. Al día siguiente, fui a trabajar con ella. La primera vez que la acompañé a una cena de negocios, me encontré con un amigo de Clara, un hombre llamado Mark. Al verme, se quedó tan sorprendido que casi se le cae la copa de vino. Ethan, ¿qué haces aquí? Me agarró la muñeca. Sophie se había apartado de mí un minuto. Entré en pánico, aterrorizada por su agarre, y luché por zafarme. Suéltame, grité. Ni hablar, se burló.
vales mucho ahora mismo. Voy a llamar a Clara para que venga a buscarte y reclame la recompensa. Dicho esto, me arrastró a una habitación privada contigua, cerró la puerta con llave y empezó a llamar a Clara. Oye, Clara, atrapé a Ethan, el auténtico. Si miento, se acabó nuestra amistad. Tras una charla rápida, Mark me puso el teléfono en las manos. Vi la cara agrandada y enfadada de Clara en la pantalla, y me asusté tanto que tiré el teléfono al otro lado de la habitación. Mi respiración se aceleró. Ethan, contesta el teléfono. Su voz gritó desde el dispositivo. No contestas mis llamadas, no vuelves a casa. ¿Dónde estás ahora? Al. Me temblaba la voz al hablar. Clara, estamos divorciados. ¿No podemos ir por caminos separados de ahora en adelante? Clara, al otro lado, se quedó callada un momento. Luego gritó, ¿qué dijiste? ¿Dije que quería un divorcio de verdad contigo? ¿No te dije que solo estaba fingiendo? ¿Por qué no me crees? Tragué saliva con dificultad, pero no soy idiota. Sé que lo has besado. Te has acostado con él, Clara. Me das asco. Al instante siguiente, colgué la llamada. Mark se quedó allí, estupefacto. Al ver que estaba a punto de irme, me agarró de nuevo. No puedes irte. Volverás conmigo. Luché, golpeándome contra la pared, con la esperanza de hacer algún ruido para que alguien abriera la puerta. Sigue soñando, gruñó Mark, abrazándome mientras le escribía a Clara por teléfono. No te preocupes, mientras yo esté aquí, no se irá a ningún lado. Mark era mucho más fuerte que yo. Me arrastró a un rincón, sacó una cuerda gruesa de algún sitio y me ató de pies y manos. Lo siento, amigo, tendrás que pasar un buen rato. Cuando volvamos, disfrutaremos de la buena vida. Gemí, mirándolo con odio puro. ¡Pum! La puerta de la habitación privada se abrió de golpe. Mark se paró frente a mí gritando, oye, ¿quién eres? Sal de aquí, solo somos una pareja jugando. Espera, Sophie, ¿qué crees que estás haciendo? Sophie pateó a Mark a un lado, se arrodilló y rápidamente me desató. Me abrazó y me consoló. Siento llegar tarde. Mark, aún sin comprender la situación, se acercó con descuido. Sophie, ¿vienes aquí a por mi novio? No está bien, ¿verdad? ¿Qué te parece si te recomiendo a alguien más? Sophie miró a Mark como si ya estuviera muerto. Este es mi prometido. Por secuestrar a mi prometido hoy, rescindiré todos los contratos de nuestra empresa. Esperen una llamada de mis abogados. Mark palideció y le temblaron las piernas del miedo. No, espera, es el hombre de Clara. ¿Cómo podría ser el tuyo? Sophie, debe haber un malentendido. Los guardaespaldas de Sophie no le dieron a Mark más oportunidad de hablar, le taparon la boca y lo escoltaron. Me llevó a su hospital privado habitual, fingiendo mucha ansiedad, mientras los médicos me revisaban de pies a cabeza. Solo después de confirmar que estaba bien, suspiró aliviada. Me dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarme. Está bien, ya está bien. Le di unas palmaditas en la espalda para consolarla. Sophie hundió la cabeza en mi cuello, abrazándome con mucha fuerza. No tienes idea del miedo que me dio cuando me di la vuelta y no estabas. Después de que volvimos, Sophie se encargó de Mark rápida y completamente. Usó influencias y el negocio de su familia se arruinó. El propio Mark se enfrentaría a graves cargos legales. Después de este incidente, Sophie insistió en llevarme a todas partes, sin perderme de vista. A veces se ponía tan paranoica que incluso cuando iba al baño en casa, quería que la acompañara. La miré algo divertido. Hombres y mujeres deben mantener la distancia. Me tomó la mano. Podemos estar cerca. Retiré la mano sin decir palabra y cerré la puerta del baño con decisión. Luego corrí a la cocina a echarme agua fría en la cara que me ardía. Sophie se había mostrado cada vez más atrevida últimamente, pero yo no estaba lista para nada más. Mientras esperaba a que Sophie saliera, abrí una aplicación de redes sociales en mi teléfono que no había usado en mucho tiempo. Al instante, me inundaron más de 99 notificaciones de mensajes. Sin excepción, todos eran amigos de Clara que intentaban averiguar dónde estaba.
Entre ellos, un par de almas caritativas me aconsejaron que huyera. Decían que Clara se comportaba como una loca y ofrecía una recompensa enorme a quien pudiera traerme de vuelta con ella. 508,000 dólares, el 5-0-8 coincidió con mi cumpleaños. No me molesté en responder, bloqueándolos a todos uno por uno. De repente, el mundo quedó en silencio. Sophie se acercó y me abrazó fuerte por detrás. ¿Qué miras? Su aliento caliente me rozaba la oreja, y no pude evitar alejarme un poco. Me permitió ir aumentando la distancia poco a poco. Se sentó a mi lado y me preguntó, Ethan, ¿cuándo vas a convertirme en una mujer honesta? Me dio un vuelco el corazón. Por un momento, no supe qué responder. ¿Pero no fue porque había aceptado su propuesta que pude escapar? Ya era muy tarde. Tras pensarlo un momento, dije con seriedad, mañana. Sophie, a mi lado, se quedó paralizada un instante, con una expresión de sorpresa. ¿De verdad aceptaste? Con razón Clara te manipulaba con tanta facilidad. Tiró de mi mano, dejando atrás su tono juguetón anterior y adoptando una expresión seria y sincera. Solo te estaba tomando el pelo. Si no quieres, no tenemos por qué casarnos. Sé que no estás listo en tu corazón ahora mismo. Está bien, podemos ir despacio, añadió con la mirada intensa. Solo puedes pensar en mí, en nadie más. Pensé que estaría contenta, pero esto era mejor. Volviéndome para mirarla a los ojos, asentí repetidamente. Bueno, sentí una sensación de alivio que me invadió. De hecho, ahora mismo solo podía aceptar tomarle la mano. Cualquier otra cosa parecía totalmente imposible. Lo que me puso un poco nervioso fue que al día siguiente, Sophie, con su descaro, me pidió que me tomara el día libre en el trabajo y luego me sorprendió con un gatito. Después de eso, todos los días, al llegar a casa, ver a ese gatito atigrado plateado me iluminaba la vista. Lo primero que hacía era abrazarlo y acurrucarlo. Sophie siempre parecía un poco ofendida por esto, pero no se atrevía a decir nada. Hasta que un día invitó a un sastre a casa para que me tomara las medidas para un traje. Hay un banquete a la vuelta de la esquina y no puedo escaparme, explicó. Te llevaré conmigo. Nunca había asistido a una reunión tan formal, así que, como era de esperar, estaba un poco nervioso. Me tomó la mano para tranquilizarme. Aunque quizá nunca nos casemos legalmente, sigues siendo mi prometido. No puedo con otro hombre, ¿verdad? Me sonrojé y asentí un poco nerviosa. Pero justo al llegar al salón de banquetes, nos topamos con una figura familiar. Era Clara. Tenía a otro hombre a su lado. La miré con el ceño fruncido y disgustado. Hacía apenas unos días, Leo también había aparecido en la ciudad. Llevaba ropa de diseñador anticuada, y cuando me vio paseando al gatito fuera de nuestro edificio, sus ojos estaban llenos de veneno. Es culpa tuya, había susurrado. Me detuve y me giré, perplejo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Se acercó, con la mirada fija en mí. Si no hubieras desaparecido, no me habría tratado con indiferencia. Si te hubieras escondido bien y Mark no te hubiera encontrado, no me habría dejado. Ella prometió que se casaría conmigo. Ahora lo has arruinado todo. Me burlé. ¿Pero no fue culpa tuya mi desaparición? Insistiendo en ella una y otra vez, obligándola a divorciarse, obligándome a irme de esa casa, obligándome a escuchar esas cosas horribles que dijo. ¿No pensaste alguna vez que ella también podría abandonarte algún día? La verdad es que no te atreves a confrontarla. Solo te atreves a descargar tu ira en mí. Ahora mismo, ambos somos sus víctimas. Leo parpadeó, ansioso por rebatirme, pero no pudo. No, no era eso. Estaba empezando a darse cuenta. Clara, ya fuera buena conmigo en el pasado o buena con él ahora, lo hizo todo para satisfacer su propio deseo de conquista y control. No tenía nada que ver con el amor. Tú misma lo entiendes, dije en voz baja. No necesito decir más. Recogí al gatito y me fui, dejándolo allí solo, aturdido. Y ahora estaba Clara, usándome como excusa para abandonar a Leo, solo para darse la vuelta y encontrarse con otro juguete. Fue realmente repugnante. Entré al pasillo con Sophie del brazo,
sintiendo constantemente una mirada pegajosa y posesiva clavada en mí desde atrás. Fuera donde fuera, no podía quitarme esa sensación. Finalmente, esos ojos pegajosos se acercaron a mí para brindar. «Me suenas mucho», dijo Clara, con la voz llena de falsa dulzura. «Te pareces a mi marido fugitivo». No quería hablar con ella. La sola idea me daba náuseas. Al ver que no hablaba y que quería escapar, Clara me agarró la muñeca. «¿Por qué corres? ¿No elegiste venir tú misma? ¿Por qué te haces la difícil?» La miré fríamente y le dije: «Clara, no entiendo de qué hablas». «Qué mal genio, pero aún así viniste obedientemente, ¿verdad?» Diciendo eso, me mostró el historial de chat de su teléfono. ¿Dices que no eres tú? Estos últimos días he estado ocupado estudiando, trabajando y paseando al gato. Aparte de los mensajes de Sofie, no había respondido a nadie. Debió ser falso. Pensando en esto, no pude evitar sentir náuseas otra vez. «Clara, recuerdo que tienes acompañante». «¿Por qué me molestas?» Clara se quedó paralizada un segundo y luego se echó a reír. «Cariño, ¿estás celosa? Acabo de encontrar a alguien desconocido para hacerte enfadar. Si estás celoso, dímelo. Lo dejaré en el acto». ¿Así también trataste a Leo?». La interrumpí con frialdad. «Y eres demasiado engreído. ¿De verdad crees que vine por ti hoy?». Clara rió entre dientes. «Si no, no me dirás que viniste por Sofie, ¿verdad? Mírate bien. ¿Por qué estaría interesada en ti?». Seguí su mirada. Sofie charlaba con varias personas de aspecto importante, y todas estaban en silencio a su alrededor, escuchando atentamente. Era deslumbrante. Pero también estaba dispuesta a inclinarse y escucharme hablar. Yo era su pareja. ¿Por qué no iba a ser lo suficientemente bueno para ella? Pensando en esto, me enderecé aún más. «Al menos ya no eres lo suficientemente bueno para mí», dije. Clara se estaba enfadando. «¿No puedes ser obediente? Pórtate bien esta noche. Si enojas a Sofie, ¿cómo se supone que vivamos?». La ignoré y caminé directo hacia Sofie. Clara se estaba poniendo nerviosa. «Ethan, ¿por qué caminas tan rápido? ¿Estás loco?». Su voz era un poco fuerte, llamando mucho la atención. No me importaba nadie más. Caminé directo hacia Sofie y le tomé la mano. Sofie se giró para mirarme, se quedó paralizada un instante, y luego una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Me apretó la mano con más fuerza. Clara, como si no hubiera notado el cambio de ambiente, se acercó con descaro. «Sofie», empezó, «mi marido es un poco maleducado, perdónalo, por favor». «¿Tu marido?». Los labios de Sofie se curvaron ligeramente hacia arriba, pero su mirada era gélida. «Este es mi marido». Todos los que estaban cerca se quedaron allí, atónitos. Después de todo, nadie esperaba que Sofie Sinclair, la poderosa y enigmática heredera, se casara tan discretamente con un hombre del que nadie había oído hablar. La sonrisa petulante del rostro de Clara finalmente se desvaneció. «Sofie, ¿no hablas en serio?». «Clara, ya estamos divorciados», le dije con voz firme. «No creo que todo lo de entonces fuera solo una farsa. El dolor que me causaste fue real. Ya no hay posibilidad entre nosotros. ¿Entiendes? Deja de molestarme. Eres muy molesto». Sofie me rodeó los hombros temblorosos con el brazo y me condujo a la sala de descanso. «Lo siento», anunció a los presentes. «Mi marido no se encuentra bien. Primero lo llevaré a descansar». Tras decir eso, ignoró a todos los demás y me alejó del lugar. Para cuando regresamos al salón privado reservado para el banquete, aún me temblaban las manos. Miré a Sofie, que me estaba sirviendo un vaso de agua, y le pregunté: «¿Crees que estoy siendo egoísta?». Seguías hablando con la gente, y la interrumpí bruscamente. Sofie me llevó el agua a los labios y di varios sorbos. Me tomó la mano para tranquilizarme. «No, estoy muy feliz. Me alegra que finalmente hayas tomado la iniciativa de buscar mi protección. Muchas mujeres te estaban observando esta noche. Estaba pensando en cómo declarar mi reclamación.
Y entonces acudiste a mí proactivamente. Estoy muy feliz. Hizo una pausa. ¿Tienes hambre? Haré que me suban algo de comer. Negué con la cabeza, de repente, recordé algo. La miré. Acabas de decir que era tu marido. Sus labios se curvaron ligeramente, pero su mirada era seria. Sí, lo dije, si estás dispuesto. Mi corazón dio un vuelco. Bajé la mirada. Pero no hay prisa. Me interrumpió con voz suave. Solo quiero que todos sepan que eres mío, para que nadie pueda volver a acosarte. Sentí un hormigueo en la nariz y solté un mmm apagado. De repente, se inclinó, rozando mi frente con la mía. Susurró, ¿Ethan? Levanté la vista y la miré a los ojos, tan cerca. Sus pestañas eran largas, y sus ojos reflejaban las luces de la ciudad desde fuera de la ventana, como si las estrellas hubieran caído en ellos. De ahora en adelante, a quien te incomode, lo haré aún más incómodo. Lo dijo con tanta naturalidad, pero me hizo temblar el corazón. Clara, oveja, dudé. No volverá a aparecer ante ti, dijo Sophie, levantándose, con un tono sereno y definitivo. Te lo garantizo. Me quedé atónita un momento, luego una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Cómo lo lograste? Arqueó una ceja, con un toque de travesura en la mirada, secreto. No pude evitar darle un codazo juguetón, bien, no me digas. Se acurrucó en mis brazos, con la cabeza apoyada en mi barbilla, y su voz era apagada. Ethan, estoy un poco celosa. ¿Celosa de qué? Celosa de ese gato, dijo con pucheros. Lo abrazas todos los días al llegar a casa, nunca me abrazas así. No sabía si reír o llorar. Me zafé de su abrazo y puse cara seria a propósito. Sophie, ¿cuántos años tienes? 3, dijo, completamente seria. Me eché a reír y extendí la mano para pellizcarle la mejilla. ¡Qué infantil! Me agarró la mano, con una expresión repentinamente seria. Pero hay algo que me tomo muy en serio. Mañana, acompáñame a algún sitio. ¿Dónde? Al juzgado. Me miró con los ojos encendidos, para que nos dieran la licencia. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome como un tambor. Oye, ¿tan pronto? Dijiste que podíamos esperar hasta que estuviera listo. Cambié de opinión, dijo, mirándome desafiante. Tu exesposa te sigue acosando, me incomoda mucho. ¿Vas a decir que sí o que no? Se acercó más, su aliento rozándome la oreja. Aparté su rostro con suavidad, murmurando en voz baja. Sí, poco después de esa noche, la empresa de Clara sufrió una serie de golpes catastróficos. Primero, socios clave retiraron sus inversiones. Entonces los bancos comenzaron a cobrarle todas sus deudas pendientes. Finalmente, le congelaron todos sus bienes personales y comerciales. Les rogó a todos sus conocidos que la ayudaran, pero todos sus supuestos amigos la evitaban como a la peste. Los Sinclair corrieron la voz. Alguien finalmente le dijo en voz baja y temerosa, cualquiera que te ayude es enemigo de la corporación Sinclair. Solo entonces Clara comprendió que Sophie había hablado muy en serio sobre destruirla. Desesperada y sin nadie a quien recurrir, vino a buscarme sin pudor. Se arrodilló en el suelo ante mí, sollozando. Ethan, sé que me equivoqué. Por favor, pídele a Sophie que me deje ir, ¿de acuerdo? Te prometo que no volveré a molestarte. Bajé la vista hacia su patético estado, sintiendo solo una inmensa calma vacía. Clara, tú misma te lo buscaste. Me di la vuelta y me fui sin mirarlo 2 veces. En cuanto a Leo, le fue aún peor que a Clara. Estaba acostumbrado a que las mujeres lo malcrían y a gastar el dinero a mansalva sin pensarlo 2 veces. Pero después de que Clara lo abandonara, ni siquiera podía pagar el alquiler. Los amigos que antes lo idolatraban ahora se burlaban abiertamente de él. ¿De verdad te creías una especie de príncipe? Solo eras un juguete. Estaba desesperado. Intentó sacarle dinero a Clara, pero ella ya había bloqueado su número. Finalmente, su amor rechazado se convirtió en un odio venenoso. Un día encontró a Clara, y en un ataque de ira, la apuñaló.
Fue arrestado de inmediato por unos transeúntes que llamaron a la policía. Una tarde soleada, Sophie y yo estábamos acurrucadas en una tumbona en el jardín, tomando el sol. La gatita atigrada plateada estaba acurrucada en su regazo, ronroneando contenta. Escuché que después de que Clara se recuperó de sus heridas, no pudo conservar ningún trabajo, dijo Sophie con indiferencia, acariciando la cabeza de la gatita. Ahora solo está mendigando en la calle. Seguí acariciando el suave pelaje del gatito con una leve sonrisa. «Qué bien», me besó Sophie. «¿Te sientes mejor?», preguntó, mirándome con los ojos llenos de risa. «No», murmuré. La rodeé con el brazo, acercándola más a mí, y le susurré al oído. «Soy tan feliz ahora, hace tiempo que dejé de preocuparme por ella». Sophie rió suavemente, rozando mis labios con los suyos. «Eso es aún mejor». La luz del sol nos inundaba, cálida y acogedora. Incluso el viento que agitaba las hojas de los árboles parecía suave.